tarde, los saludamos con muchísimo gusto. La invitación, como siempre, es que se quede con nosotros en esta hora llena de información. Vámonos con esto. Y nos une sobre todo las causas de nuestro presente: la justicia social, la igualdad, la democracia y el bienestar. No basta con reconocer el pasado grandioso que compartimos. Con esto arrancamos. En el estado de Jalisco, 3 hombres originarios de Colombia y una mujer de México intentaban realizar el cobro de una presunta extorsión. Sin embargo, la Policía de Investigación logró detenerlos en un operativo. Este viernes fueron trasladados a Puente Grande, donde se va a seguir con todo su proceso. Vamos con Juan Carlos Munguía, que nos tiene toda la información. Juan, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Bien lo comentas, esta misma mañana se llevó a cabo este traslado de estas personas detenidas. Son 4, 3 personas colombianas, 3 hombres y una mujer mexicana que se dedicaban precisamente en estos préstamos gota a gota y posteriormente con la extorsión hacia algunos comerciantes. De momento la propia Fiscalía del Estado de Jalisco no se nos ha mencionado en dónde es que fueron capturadas estas personas, pero se llevó a cabo un operativo en conjunto con la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Secretaría de la Defensa Nacional para capturar a estas personas infragantes, pues llevando a cabo este cobro de este dinero prestado, del cual pues ya se ha mencionado por parte de las autoridades en no caer en este tipo de engaños, en esta modalidad que es denominada como gota a gota. Y es que estas personas fueron capturadas este 13 de agosto por elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Vicefiscalía Criminal Especializada. De acuerdo con las víctimas, desde hace más de 2 años, los ahora detenidos se habían acercado a su negocio con la intención de realizar un préstamo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la deuda creció, volviéndose impagable. Y del mismo modo, crecieron las amenazas y la violencia al momento de los cobros. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que esta modalidad tendría características de préstamo gota a gota, en lo que las personas presuntamente prestamistas ofrecen una alta cantidad de dinero con requisitos mínimos, pero con las altas tasas de interés. Recientemente, los presuntos extorsionadores acudieron al negocio de las víctimas para realizar el cobro, donde habrían amenazado de muerte e infligido violencia. De igual forma, luego de esta denuncia, el 13 de agosto, en el que participaron las diversas agentes también para lograr la detención de estas personas, pues se logró capturar a Andrés Felipe N., Yair Franco N., Osnader Alfredo N. y de nacionalidad colombiana estos 3 hombres, al igual que Jennifer Jessica N. mexicana, que quedaron detenidos para que respondan por el delito de extorsión. De igual forma, esta mañana fuimos citados ahí en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde precisamente en la calle 2, en la zona industrial de Guadalajara, estaban precisamente siendo ahora sí que subidos a esta unidad, una tanqueta prácticamente, en la cual fueron llevados en este vehículo escoltado por parte de elementos del Ejército Mexicano, al igual que agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, hasta Puente Grande. Estaremos al pendiente de que el juez pues precisamente dé esta orden de vinculación a proceso para posteriormente que se nos den mayores detalles e información por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco para saber un poco más acerca de este tema. De momento esa es la información y estaremos bastante pendientes, agradeciendo las imágenes de mi compañera Melissa Álvarez. Es el reporte, muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Además, en Chiapas fue detenido un hombre como presunto responsable del doble homicidio registrado el pasado 20 de julio en Tapachula. Los detalles, como siempre, con Jonathan González. Jonathan, adelante. En Chiapas, una persona identificada como Yair N., alias El Caballo, fue detenido como presunto responsable del doble homicidio que fue registrado el pasado 20 de julio, esto en Tapachula. En entrevista, Arturo Pablo Líbano Flores, que es fiscal del distrito fronterizo, explicó que el inculpado ayudó al actor material a conducir la motocicleta para poder huir del lugar. Vamos con Jonathan González, que nos tiene la información. Jonathan, adelante.
Así es, Rodrigo, prácticamente como tú lo comentabas, bueno, este doble homicidio que se registró el pasado 20 de julio, pues bueno, de acuerdo a la carpeta de investigación que realizó la Fiscalía General del Estado, pues bueno, arrojó que precisamente los dos occisos pues prácticamente fueron ultimados debido a que intentaban salir de una banda delincuencial que se le denomina Barrio 18. Sin embargo, pues bueno, Yair, alias El Caballo, que fue detenido como presunto responsable, pues bueno, iba acompañado de otra persona a bordo de una motocicleta, cuando, bueno, los sujetos que perdieron la vida se encontraban justamente afuera de su domicilio, cuando, pues bueno, estas dos personas llegaron, abrieron fuego contra ellos y perdieron la vida en el lugar. Comentarte, Rodrigo, también que precisamente tuvimos la oportunidad de platicar con el fiscal de distrito fronterizo de Tapachula, quien justamente explicaba que, bueno, además este homicidio de estos dos jóvenes, que los cuales pues también presuntamente eran eran de nacionalidad extranjera, pues bueno, también llevaron a cabo esta investigación y por lo tanto pues dieron con uno de los responsables. Sin embargo, pues también continúan con las investigaciones y continúan por supuesto con la búsqueda de el otro sujeto que también participó en este hecho. Sin embargo, pues bueno, Yair alias El Caballo fue presentado ante las autoridades correspondientes, quien en las próximas horas pues será justamente definirá su situación jurídica. Pero si te parece, vamos a ver y escuchar parte de lo que nos platicó el fiscal de distrito con sede en Tapachula. Nosotros hemos venido esclareciendo todos los homicidios de alto impacto que se han desarrollado en el municipio de Tapachula. Principalmente el 27 de marzo tuvimos una ejecución con arma de fuego en la colonia Libertad. El 15 de julio el hallazgo de una persona embolsada en el centro de Tapachula. Y el 20 de julio en la colonia Lirios un doble homicidio. Entonces, en base a ese tipo de eventos, se desarrolló una estrategia de investigación e inteligencia en el cual nos arribó que la presencia de posibles imitadores de pandilleros en los cuales han venido ejecutando estas acciones. Parte de lo que dice el fiscal de distrito. Jonathan, ¿algo más? Nada más comentarte, bueno, Rodrigo, que finalmente realmente sí se han estado generando este tipo de casos en la zona de Tapachula. Y como bien decía el fiscal, pues bueno, poco a poco se han ido esclareciendo. Recordemos que pues han montado ya también parte de operativos para poder identificar a los presuntos responsables de estos hechos que se han generado en esta zona. Gracias como siempre, Jonathan. Muy buenas tardes, seguimos atentos. Vamos al minuto de seguridad. Acciones relevantes al 14 de agosto. Baja California. En Tecate se detuvo a 2 personas y se aseguraron más de 300 kilos de metanfetamina y un tractocamión. Chihuahua. En Ciudad Juárez se aseguraron armas largas, granadas de fragmentación, chalecos tácticos y un inmueble. En Huachochi se detuvo a 2 personas y se aseguraron armas largas, cargadores, más de 400 cartuchos, chalecos tácticos y 3 vehículos. Coahuila. En Piedras Negras se aseguraron diversos kilos de heroína, teléfonos celulares y un inmueble. Sinaloa. En Culiacán se localizaron e inhabilitaron 7 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de más de 170 millones de pesos. Sonora. En Guaymas se detuvo a 4 personas y se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, 800 dosis de metanfetamina, marihuana y un vehículo con reporte de robo. Milenio Noticiero. Nos vamos a Nuevo León a 2 días del fallecimiento de una joven de nombre Jacqueline Yamilet en medio del procedimiento estético. Las autoridades hicieron el levantamiento del edificio médico de estos especialistas. Ayer dábamos la información y tenemos la actualización con Pedro Damián Delgado de Luna, quien nos tiene todos los detalles. Pedro, buena tarde.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes para quienes sintonizan la señal de Milenio de Televisión con la información que ha trascendido en las últimas horas, sobre todo hablando de esta tragedia, Rodrigo, que ha ocurrido a mitad de semana, en particular hablando del pasado miércoles y que privó de la vida a una joven mujer de 25 años de edad originaria de Saltillo. Ella vino hasta Monterrey a llevar a cabo un procedimiento estético, una cirugía, y ahí lamentablemente murió después de una mala maniobra, por decirlo de alguna manera, por parte del personal médico que llevó a cabo este procedimiento. Siguen las indagatorias, sigue la observación por parte de la autoridad de todos los elementos que componen o que pudieron haber compuesto esta tragedia y que pudieron haber derivado en la muerte de esa joven de 25 años de edad. Uno de ellos es acerca de la clínica, de lo que se informó en horas recientes, fue asegurada y cateada horas después de que se registró este fallecimiento y que incluso ya hasta este viernes fue levantado el aseguramiento de esta unidad médica. Es decir, pues sigue bajo investigación el piso 1, que es donde se encuentran los 2 quirófanos y el consultorio donde murió esta joven identificada como Yamilet, y que los demás pisos o las demás áreas de este edificio de médicos especializados, ubicado en la colonia Obispado, cerca del centro de Monterrey, estas zonas sí pueden operar, salvo el primer piso mencionado. También hay información, Rodrigo, acerca de esta financiera en la cual supuestamente se habría basado la joven Yamilet para poder costear de alguna manera esta cirugía. Se trata, Rodrigo, de la financiera Toque Divino, que hay varias sucursales hablando de los estados de Tamaulipas, de Coahuila y de Nuevo León, y que en particular, esta sucursal de Toque Divino se encuentra en el municipio de Escobedo. La Fiscalía General de Justicia del Estado ya aseguró precisamente esta financiera para comenzar las indagatorias acerca de cómo operaba esta financiera y sobre todo si lo hace con legalidad. Mencionarte que esta financiera está ubicada sobre la calle Villas de Argentina en la colonia Roble Nuevo, en el municipio de Escobedo, y ahí es donde desde este viernes el inmueble está pues completamente asegurado, porque presuntamente se trataría de la financiera a la cual habría acudido la joven Jacqueline Yamilet, esto para poder costear la cirugía estética que provocó su muerte. Una de las versiones, Rodrigo, es en torno a que este modo de financiamiento se basa a través de las famosas tandas, es decir, por turnos se van otorgando los derechos para poder llevarse a cabo este procedimiento estético, pero esto no ha sido confirmado por la autoridad. Precisamente esto pues va a ser parte de la indagatoria para determinar cuál es el funcionamiento y sobre todo si se hace en el marco de la legalidad. Entonces, Rodrigo, pues un sitio más, un lugar en el cual pues está siendo parte de la indagatoria. Y por último también mencionarte que vecinos de la zona que accedieron a hablar con nuestro medio de comunicación comentaron que desconocen ellos quién ocupaba este sitio, este inmueble, y en este lugar aparentemente no había nadie, al menos en las últimas horas. Es lo que ha trascendido, Rodrigo, sobre la investigación de este hecho. Mucha conmoción que ha provocado en la ciudadanía regiomontana la muerte de esta joven Jacqueline Yamilet de 25 años de edad en medio de un procedimiento de una cirugía estética. Gracias, como siempre, Pedro. Además, en la Ciudad de México se registró un incendio en una fábrica de peluches. Vamos con Miguel Sarmiento, que nos tiene toda la información. Miguel, buena tarde. Gracias, Rodrigo Rico, muy buenas tardes. Fíjate que en estos momentos sigue ya la remoción de escombros por parte del personal de emergencia, bomberos, quienes están laborando minutos después de las 2 de la tarde. En imágenes de Leonardo Sánchez vemos cómo están trabajando en estos momentos y sobre todo, bueno, pues se han activado los servicios de emergencia, han estado apoyando diferentes alcaldías, sobre todo con el tema de pipas para poder ir sofocando este incendio, el cual se registró en esta de Cochones. Platicábamos hace unos momentos con las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México, quienes señalaban que, bueno, pues no hay personas lesionadas tras este incendio que se registró minutos después de las 2 de la tarde. También indicarte que, pues bueno, tras el arduo trabajo que están haciendo el heroico cuerpo de bomberos, pudimos ver que 2 de ellos fueron pues atendidos por todo el tema de la inhalación de humo. También señalarte que desalojaron en este caso a todas aquellas pues personas, a todos aquellos vecinos, en este caso, sobre todo pues para que no corrieran peligro. También señalar que se acercaron en este caso con comerciantes
comerciantes de la zona porque les pidieron que, bueno, pues tenían que cerrar los negocios, tenían que retirarse, sobre todo también, Rodrigo Rico, para poder permitir el trabajo, en este caso, de todos los servicios de emergencia. Es parte del panorama que se está registrando aquí en el barrio de Los Reyes, en Iztacalco. Señalarte que a unos cuantos metros hay una tienda de conveniencia, la cual no cerró. Bueno, se le estaba permitiendo a todas las personas ingresar, entonces ya siguen nada más con los últimos detalles. Hace unos instantes, Miriam Orzúa, la titular de Protección Civil de la Ciudad de México, señalaba que los trabajos ya iban un 80%, ya vemos las imágenes de Leonardo Sánchez, cómo pues siguen trabajando en este punto, sobre todo pues para que ya quede en su totalidad. Es parte del panorama que se está realizando. También vimos que llegó el Ejército Mexicano, en este caso también apoyó parte de la Marina con algunas ambulancias, con pipas, y también la Guardia Nacional. Tenemos un cerco por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero sobre todo, bueno, es el panorama. Han pedido a los vecinos que se mantengan informados respecto a todo lo que se ha estado pasando y reiterar en este caso, Rodrigo, a todos los comercios, a todas las personas que estaban laborando en esta zona, sí les pidieron que tenían que cerrar las cortinas, que tenían que retirarse, sobre todo pues para poder evitar cualquier accidente, Rodrigo. Bueno, también tenían el miedo de que alcanzar esta fábrica de telas que se encuentra muy cerca, tuvieron que desalojar casi de manera inmediata a todos los vecinos. Afortunadamente ya están ahí los bomberos, varias unidades. Vemos también cómo hay agua, estas pequeñas anegaciones, pero es precisamente por este tipo de trabajos. Miguel, te agradezco como siempre la crónica tan completa. Cualquier actualización, volvemos contigo. Ok, estamos pendientes, Rodrigo Rico, muy buenas tardes. Buenas tardes. Parte de la información de este bloque. Hacemos una pausa, es muy breve y volvemos. No se vaya. De vuelta con el resumen de la Unión Americana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania. Trump dijo que la reunión de más de 3 horas con Putin y su delegación en la base de Emmendorf, Richardson, fue muy productiva, pero que no se llegó a la meta. Así lo dijeron. We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe. Thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think, you know, everybody. Previo a esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, aterrizaron en una base militar en Alaska para la cumbre en donde abordarán la guerra en Ucrania. Tras bajar de sus respectivas aeronaves, ambos presidentes se saludaron de mano. Donald Trump y Vladimir Putin se subieron a sus vehículos tras un breve saludo y pose para todos los medios que estaban en el lugar. Cabe mencionar que esta es la primera vez que el jefe del Kremlin pisa suelo occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero del 2022. Una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, por lo cual Trump busca un alto al fuego y con proceso de paz para Ucrania. Además, un pequeño grupo de manifestantes se reunió frente a la base conjunta en Emmendorf Richardson, en Anchorage, Alaska, sosteniendo pancartas que decían apoyo a Ucrania antes de una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Por cierto, que tanto Donald Trump como Vladimir Putin compartieron risas en el automóvil antes de una cumbre de alto riesgo en Alaska. Trump espera que una tregua en la guerra, que dura ya 3 años y medio, traiga paz a la región y pueda reforzar sus credenciales como un pacificador global digno del Premio Nobel de la Paz. Para Putin, la cumbre ya es una gran victoria que puede presentar como evidencia
de que años de intentos occidentales de aislar a Rusia han fracasado y que Moscú está preocupado por el lugar que le corresponde en la mesa principal de la diplomacia internacional. Bueno, y después de todo esto, para hablar al respecto, tenemos al diplomático de carrera e internacionalista Nathan Wolf. Como siempre, muchísimas gracias, Nathan, por tomar la comunicación en este espacio. Pues ya lo veíamos, ¿no? Ahorita, pues todo lo que ocurrió hoy en la tarde, la verdad es que deja muchas cosas que analizar desde el mismo Alaska, ¿no? Que geográficamente y territorialmente, pues ya es un simbolismo bastante importante, ¿no? El tema de Rusia, que le queda medianamente cerca, el territorio norteamericano. Y al final del día hablaron mucho, algunas risas, pero no llegaron a nada. Así es, en realidad pues era una reunión muy esperada, es la primera cumbre que se da entre el presidente de Rusia y su homólogo estadounidense en muchos años. No olvidemos además que el presidente Putin es requerido por la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, y consigue que lo reciban como líder, como jefe de Estado en Estados Unidos. Yo creo que el único que ganó el día de hoy fue él. Su imagen se recompuso. Yo creo que muchos del bloqueo, sobre todo en el que se tiene a Rusia, hoy queda un poco disipado, y lo que nos importaba a todos, que era la guerra en Ucrania, la territorialidad de Ucrania y la influencia de Rusia tal vez en otros conflictos, de eso no se dijo nada. También es de llamar la atención que en un hecho inédito el presidente Putin se accedió a trasladar en lo que se conoce la Bestia, que es la limusina que estamos viendo en pantalla del presidente estadounidense. Ahí sí no había ni intérprete ni nadie que los pudiera escuchar. Yo creo que lo realmente importante de esta reunión pasó a bordo de la Bestia. Ahora, hay un debate sumamente interesante de la ausencia de Zelensky, ¿no? En donde prácticamente para poder dialogar, pues uno de los interlocutores y que con quien ya ha tenido pues esta comunicación directa, Donald Trump y Zelensky, vimos desde muy a principios de este año cómo tuvieron este desacuerdo en la oficina del despacho Oval, luego se van a Roma, en el Vaticano, en una sala, tienen esta plática, cambia la narrativa y la gente preguntaba, bueno, pues si gran parte del cese a la guerra es para Ucrania, pues ¿dónde está Zelensky? Así es, desde un principio eso ya se hablaba que era un problema de esta reunión. Zelensky ha dicho que se quiere reunir en repetidas ocasiones con Putin. Putin lo ha rechazado en repetidas ocasiones. Por eso, repito, creo que el único que ganó el día de hoy en todos los aspectos, en la oportunidad de foto, en el recibimiento como líder, en el que se le dieran las cámaras, vemos a Trump, le puso la alfombra roja. Si bien luego hubo ahí algunas cosas como que si pasaban aviones militares por encima y que eso pudiera ser una señal, la realidad es que quien sale hoy con una sonrisa, y se ve también en el lenguaje corporal de ambos mandatarios, es el presidente de Rusia. El presidente Trump habló mucho menos, lo cual es también simbólico. A él le gusta ser el que lleve la batuta, y quien habló más fue el presidente Putin. Habló de que se va a mejorar el comercio, se va a mejorar la cooperación. Hasta el final pues dijo con una sonrisa que la próxima reunión sería en Moscú. Entonces sí creo que internacionalmente es un triunfo diplomático y político para el presidente Putin. El presidente Trump deja muchas dudas abiertas, dijo que tenía que hablar con muchos líderes, la OTAN, líderes europeos, el mismo Zelensky, él sí lo dijo en la conferencia de prensa. Creo que esa es la parte importante, pero no sabemos realmente qué se consiguió, y dudo mucho que se hubiera conseguido algo, porque de lo contrario se hubiera anunciado con bombo y platillo durante esta conferencia de prensa, que tampoco fue conferencia de prensa porque no aceptaron ninguna pregunta. Y eso es algo que llamó mucho la atención, no respondieron ni una sola pregunta, 3 horas, ¿no? Uno se pregunta, bueno, pues 3 horas es bastante. Se hablaba el tema del cese de algunas tierras, luego algunos medios norteamericanos se habían dicho, eso no está en la mesa. Al final del día, lo que llama mucho la atención, y lo dice muy claro el presidente ruso, es, y voy a citarlo en inglés, we're at the lowest point, estamos en el punto más bajo en nuestra historia, en la diplomacia desde la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Ese es un mensaje, pues más allá de estas risas, reitero, que hubo, y de estas 3 horas,
que salga después a decir este tipo de declaraciones, pues son bastante fuertes, ¿no? Sí, yo creo que, y lo estamos viendo ya en redes sociales y en algunos medios de comunicación, se le están yendo encima al presidente Trump, efectivamente por esto que tú mencionas, Rodrigo, y que creo que es realmente importante. El presidente Trump había levantado muchas expectativas con esta reunión. Yo creo que además se manejó bien el hecho de que fuera en Alaska y que se hiciera ir al presidente Putin a Estados Unidos, donde además, pues, por esto de la Corte Penal Internacional que busca su captura, y como Estados Unidos no es signatario, no están obligados a detenerlo en territorio estadounidense, él podía viajar sin ningún problema, pero hablamos de que es una persona que para muchos es considerado criminal de guerra y es recibido con altos honores en Estados Unidos, y el presidente Trump, por lo menos en lo que se ha visto hasta este momento, dejó muchas dudas abiertas de que se haya conseguido algo realmente importante durante la reunión. Abierta, eso llama mucho la atención. La verdad es que más allá de este tipo de cordialidades, pareciera que en un futuro pudieran volver a reunirse. Lo que llama mucho la atención es el simbolismo de domar a la fiera. Y quiero ser muy cuidadoso con este tema, Nathan, en donde cuando pareciera que de manera doméstica y de manera internacional, pues quien se le pone a las patadas a Donald Trump, viene Vladimir Putin, ¿no?, en territorio norteamericano, que eso también ya es un simbolismo, y tú lo decías ahorita, lo vimos sumamente callado, o sea, no se le veía incómodo como tal, pero no es este Trump que está acostumbrado a ver la gente, a ver la prensa, y bueno, me parece que ahí los papeles, cuando pareciera que no hubiera alguien por encima de Donald Trump, viene 2, 3 palabras más que el presidente norteamericano y doma a la fiera. Así es, estamos acostumbrados a ver a un presidente Trump triunfalista, que no fue el caso esta vez, y realmente quien controló la escena fue el presidente Putin. Eso no es algo que el presidente Trump estuviera acostumbrado. Hemos visto cómo trata a otros líderes mundiales, sin duda el caso más extremo, el de Zelensky en la Sala Oval, pero también lo ha hecho con el canciller federal alemán y lo ha hecho con otros líderes cuando van a su territorio, y aquí pues vimos exactamente lo contrario. Entonces sí creo que realmente, ahora sí que no hay manera de saberlo, pero lo que sucedió tras bambalinas es lo que realmente importa para el mundo. Finalizar, Nathan, el tema de el NATO, la OTAN, ¿cómo quedan en esta circunstancia? Pues el presidente Trump por lo menos los mencionó, dijo que acabando esa conferencia tenía que hacer muchas llamadas, entre ellas mencionó específicamente la OTAN, líderes europeos y el presidente Zelensky. Eso sin duda tendrá que ver con algo que habló con Putin. No sé si sea que Putin tuerce la mano o estira la liga de que se tiene que quedar con lo ya conquistado por Ucrania, y que el presidente Trump le pida a la OTAN y a los líderes europeos estar de acuerdo con eso como una condición sine qua non para ya un cese al fuego y una paz tensa pero duradera. No sé, o sea, la verdad es que ahora sí estamos en el terreno de las especulaciones, pero el hecho mismo de que él haya dicho que va a tener que hablar con ellos antes de cualquier anuncio es también significativo. Gracias, como siempre, Nathan, por desglosar lo que fue una de las conversaciones más interesantes de los últimos meses, y bueno, pues vamos a quedar pendientes en caso de que haya alguna actualización o algo se llegue a mover. Gracias, Nathan. Gracias a ti, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y precisamente para hablar sobre la reunión del presidente Donald Trump y Vladimir Putin, está con nosotros Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buena tarde. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. No, esta es tu casa, y bueno, ahorita lo hablábamos con Nathan, me gustaría que me dieras tu punto de vista. ¿Cómo viste esta reunión, no, en el suelo norteamericano? Muy frío para lo que está acostumbrado Donald Trump, pero pues un ambiente muy usual para Vladimir Putin. Pues sí, yo creo que si nos enfocamos un poco en lo visual, sí, desde el principio, ¿no? Aterriza el avión de Trump, luego llega el avión de Putin, y tardan los dos en salir, y entonces, aunque en algunos medios lo sacan bajando al mismo tiempo, en realidad Trump baja primero.
y es Trump el que lo espera en la alfombra roja. Entonces, bueno, esa es la primera visual, ¿no? Porque todo el mundo decía, el que baje al último es el ganador, ¿no? Pero lo interesante es la alfombra roja. La alfombra roja, digamos que es una ganancia para Putin. En realidad casi todo fue una ganancia para Putin. Llegar a Alaska, incluso en su discurso, él habló un poco de la historia de cómo Estados Unidos obtuvo Alaska, ¿no? Y del conflicto que en algún tiempo, al final del siglo XIX, principios del XX, tuvieron para obtener Alaska, ¿no? Entonces, de esta manera sí lo planteó. Pero no solo eso, ya lo mencionaba Natán, y es como se suben a la bestia, y nadie esperaba que no pudiera estar, por ejemplo, Marco Rubio o Lavrov, ¿no? Que es el equivalente a Putin en aquel lado, pero él es una persona que realmente maneja toda la política exterior de Rusia. Y se van solos, y se ve que tienen un buen entendimiento. También Trump mismo utiliza estas visuales que tiene de cuando toma la mano de la persona con la que va a hablar, con la que va a negociar, tiende a jalar la mano hacia él y no soltarla por un buen ratito, y luego vuelve a hacerlo. Bueno, eso es nada más como, miren, yo tengo aquí el sartén por el mango, ¿no? Y después se van y no los vemos por mucho tiempo, más que un pedacito ahí cuando se dicen algunas cosas y están acomodados todos los que iban a estar en la reunión, y después los vemos salir. Y hay una cosa muy importante, si uno se da cuenta, el primero que habla es Putin, y trae escrito su texto. Seguramente por eso tardaban en salir, porque le estaban elaborando el texto. Y habla de su texto, y habla de lo de la historia, y habla de muchas otras cosas más, y habla de cosas muy importantes. Primero que nada, dijo, estamos tratando de solucionar las razones por las que comenzó esta guerra. Y para él, una de las razones por las que comenzó esta guerra es porque para él es muy importante que Ucrania se deshaga de su ejército. Entonces, si eso es parte, pues yo quiero ver si Ucrania va a querer eso, porque una de las cosas que dijo es, vamos a buscar la seguridad, ¿no? Dijo más cosas y fue muy interesante cuando se maneja la pantalla de split screen y cómo se ven las reacciones de Trump cuando él está hablando y lo voltea a ver. Y bueno, Putin le hace un favor enorme al decir que él nunca pudo negociar con su antecesor, es decir, con Biden, y que si hubiera sido otro su interlocutor en el 2022, no hubiera habido la guerra. Es decir, llegó a ese grado de adulación para Trump. Pero en realidad no ganó Trump. El que ganó fue Putin, porque cuando Trump habla, no lleva ningún discurso escrito, ninguno. No lleva nada para decir, y nada más empieza a hablar y de las cosas aduladoras que tienes que decir de él, y dice, hablamos de muchas cosas, llegamos a muchos acuerdos, excepto uno que es uno de los más importantes, no se refiere a él por nombre, que es el cese al fuego, y después de esto no permiten no permiten preguntas. Y eso es donde está extraño, ¿no? Porque ¿para qué llamaron al cuerpo de la prensa? ¿Para qué lo subieron al avión? ¿Para qué están ahí? ¿Y para qué toda esta anticipación cuando en realidad él no se ve como un ganador? Quiere verse como ganador y por eso sale a la especie de conferencia de prensa, pero no puede explicar que no hay cese al fuego. Tiene que bajar la cabeza y decir, no hay cese al fuego. Es más, no hay sanciones contra Rusia, porque una de las cosas que había dicho es, vamos a tratar de que se someta y si no va a haber más sanciones contra Rusia. Bueno, pues ni hay cese al fuego, ni hay paz, ni hay sanciones contra Rusia, ni hay ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces ahora lo que está logrando es que Trump intente no permitir que Ucrania se meta a la OTAN, por un lado, que los líderes de Europa no pongan tropas dentro de Ucrania, eso también lo está tratando de hacer, y que tampoco de Estados Unidos, y que tal vez lleguen a otra negociación. Eso será, digamos que la única ganancia que tuvo Trump es buscar la siguiente reunión. Eso es todo. Y eso de que se pudieran reunir en Rusia no va a pasar. No, y como bien lo dices, ¿no? Me parece que hay una validación de Putin hacia Trump y también dice algo muy, muy interesante. Dice, más allá del tema de Ucrania, que básicamente ese fue como el meollo de toda esta reunión, decía, estamos buscando, lo decía el presidente de Rusia, una
acercamiento de acuerdos comerciales de manera pragmática. Y me parece que eso llama mucho la atención, ¿no? Es decir, sí, claro, no llegamos a un acuerdo, pero nos veremos en el siguiente asalto o veremos a ver entonces el tema de las sanciones, el tema de los aranceles, el tema de la colaboración internacional. Me parece que ahí hay un tema. Me gustaría luego, Raquel, a ver si tenemos la posibilidad de poder seguir conversando, porque me parece que también el tema de las encuestas, el simbolismo, digo, esto acaba de ocurrir, pero vamos a ver cómo lo evalúan de manera doméstica, ¿no? Para muchos, y veíamos la prensa norteamericana de Fox News, decía, le fue muy bien, porque alcanzó lo que Biden no había logrado, ¿no? Pero la parte, por ejemplo, de NBC y CBS, pues hay algunos editorialistas que dicen lo que nos estás comentando, ¿no? Cómo no llega a este cometido que tenía, y eso se ve como una derrota a menos de un año de que sean ya las próximas elecciones intermedias. Raquel, yo te agradezco muchísimo y seguimos en comunicación. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bien, parte de la información de este bloque. Hacemos una pausa y regresamos, no se vaya. De vuelta con más información. Oiga, la Secretaría de Salud Federal confirmó que México ha superado los 4,000 casos de sarampión en 2025, con un total de 4,006 contagios confirmados y 14 fallecimientos reportados hasta el 11 de agosto de este año. La mayoría de los casos se concentran en Chihuahua, con 3,796 contagios y 13 muertes, seguido de Sonora, con 86 casos y una defunción. Otros estados como Coahuila, Durango y Zacatecas también reportan casos, aunque en menor medida. Y justamente para saber qué medidas sanitarias se están tomando en el estado de Chihuahua, vamos con Leonardo Ramírez, que nos tiene todos los detalles. Leo, adelante. ¿Qué tal? Aquí el reporte desde la capital del estado de Chihuahua, en donde les informamos que en el reporte presentado por la Secretaría de Salud a este 15 de agosto, en el estado se están reportando hasta este momento 3,796 casos confirmados de sarampión, lo que contrasta con los 3,669 casos hasta este momento ya recuperados. Se tiene 15 personas hospitalizadas y seguimos hasta este momento con las 13 defunciones ya reportadas anteriormente. La mayoría de ellos son menores de edad, quienes han presentado alguna comorbilidad y no presentaban vacuna. El municipio con mayor tasa de personas contagiadas sigue siendo Cuauhtémoc, con 1,382 casos, esto es el 36,41% de estos contagios divididos pues en el estado. También les comentamos que desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación se está planteando en las próximas semanas instalar algunos centros masivos de vacunación para lograr superar el 90% e incluso pretendiendo llegar al 100% de niños vacunados previo al ingreso del próximo ciclo escolar, el próximo 1 de septiembre. Según se indica, al último reporte, que sería al cierre del ciclo anterior, estaban ya en un nivel de 60% de menores vacunados, así que bueno, pues esperan que durante este periodo vacacional y estos centros que se estarán instalando, además de la campaña que iniciarán hacia el primer día de este próximo ciclo, podrían ya con ello pues cerrar o generar un cerco sanitario que imposibilite o disminuya la incidencia de casos de sarampión al momento de entrar a las escuelas. Por lo pronto, pues es el reporte actualizado y estas acciones que están emprendiendo, están planeando por parte del Estado desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Gracias, Leo. Buena tarde. Bien, mientras que en Coahuila la cifra asciende a 45 casos confirmados, de los cuales 30 son importados. Los detalles los tiene Kevin Carranza. Kevin, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, informó que en el país se han registrado más de 4,000 casos de sarampión, concentrándose el 80 y 90% en el estado de Chihuahua. Y bueno, en Coahuila la cifra asciende a 45 casos confirmados, de los cuales 30 son importados. Aguirre detalló que 23 de estos casos corresponden a trabajadores agrícolas provenientes de Chihuahua, quienes fueron alojados en una bodega donde uno de ellos, ya contagiado, transmitió la enfermedad al resto.
Otros 7 casos importados se dieron en una familia que recibió la visita de un pariente procedente de Nuevo México, Estados Unidos. Y bueno, durante la Semana Santa fue cuando se registró este contagio, lo que derivó en varios integrantes de la familia. Actualmente la Secretaría de Salud realiza acciones masivas de vacunación, esto para trabajar y completar esquemas para proteger a la población contra el sarampión. Aguirre aseguró que se cuenta con suficiente biológico en el estado y reiteró el llamado a quienes aún no tengan la vacuna a acudir a su centro de salud más cercano, pues para aplicarse este medicamento. Finalmente también el funcionario reconoció la presencia de grupos antivacunas, sobre todo que han sido un reto, y aunque el personal de salud mantiene un diálogo con ellos para enfatizar la importancia de la inmunización y evitar riesgos de propagación. También subrayó que hasta el momento los brotes detectados en la entidad se encuentran contenidos y no representan un riesgo aún. Vamos a escuchar lo que comentó el secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre. Quiero comentarles que pues ahí se nombró que tenemos en el país más de 4,000 casos de sarampión. Lógicamente más del 80-90% lo tiene el estado de Chihuahua. ¿Sí? Nosotros afortunadamente pues andamos con 45 casos en todo el estado de sarampión, pero sí quiero hacer la aclaración que de estos 45 casos confirmados que tenemos en el estado, 30 son importados, ¿sí? Estos 30 son importados, 23 del estado de Chihuahua, en donde traen personal del estado de Chihuahua a trabajar en el campo, en lo agrícola, y están en una bodega. Y una de estas personas venía contagiada del estado de Chihuahua y pues contagió como 23 gentes. Las otras 7 gentes que se contagiaron es una familia donde vino un familiar del estado de Nuevo México, Estados Unidos, a pasar la Semana Santa en ese domicilio con su familia. Y ahí se contagió todos los 7. Que están, y ahí son los 30 que se... Es la información que tenemos, compañeros. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Kevin. Bien, hacemos una pausa y regresamos con más. No le cambie. Vámonos con la información deportiva y pues la selección mexicana de flag football femenil sigue invicta en los World Games 2025 que se están jugando en China. Hubo 2 participaciones de ella durante la noche. Primero vencieron a Italia por marcador de 46-7 y luego enfrentando a las campeonas de Europa, Gran Bretaña, 34-13. En ambos duelos las primeras mitades estuvieron parejas, pero ya en las segundas mitades la selección mexicana tomaría control de ambos partidos para que de esta forma avanzaran de la fase de grupos de forma invicta, y ahora van a enfrentar desde hoy en la noche lo que serían los cuartos de final, donde van a enfrentar al equipo sede, al país sede que es China, en lo que son los cuartos de final, y así sí, pues pasarían a semifinales. Así está la tabla de posiciones después del grupo de México. Después de la fase de grupos, México está invicto, 3 victorias, 0 derrotas. Reino Unido, la única derrota ahí contra México. Japón 1-2, Italia 0-3. México y Reino Unido son los que pasan. México de forma invicta a la siguiente fase. Dentro del golf, el Leaf Golf, el colombiano Sebastián Muñoz logró el tercer marcador por debajo de 60 golpes en la historia del Leaf Golf, con una ronda de 59 tiros. Y tiene esta ronda de 59 tiros a pesar de un doble bogey. Con todo y un doble bogey, de cualquier manera 59. Ahí lo veíamos jugando al lado del mexicano Carlos Ortiz. Y pues ahí la ronda de 59 tiros para el colombiano Sebastián Muñoz. Dentro del Tour de la PGA, el BMW Championship, el segundo del playoff de esta temporada, firmó una ronda espectacular de 64 golpes para estar 14 bajo el par. Esto en Kings Valley Golf Club en Maryland, para estar con la ventaja en después de 36 hoyos, tener 5 tiros de ventaja sobre el número 1 del ranking mundial,
el caso de Scottie Scheffler. En el caso de Rory McIlroy, en la semana previo al evento, pues le preguntan en un tema un poco más divertido, que si se acuerda en qué gastó su primer cheque dentro del Tour de la PGA, y él dice que en un reloj que realmente dice horrible. Estas son las series importantes del fin de semana en las grandes ligas. Los Brewers contra los Reds. Los Brewers con una tremenda racha, 12 victorias al hilo. Los Mariners contra los Mets. Pero el Padres contra Dodgers. Esa va a estar muy buena. Cuando se enfrentaron en junio, tanto en Los Ángeles como en San Diego, fue una serie muy aguerrida que Dodgers dominó. Pero ahorita Padres entra como el número 1 en la oeste de la Nacional. Los Rangers contra los Blue Jays y los Yankees contra los Cardinals. Hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo, Rodrigo. Que tengan un gran viernes. Gracias, muchas gracias como siempre, Pepe. Vamos ahora a M2 con Susana Moscatel. Espero que estés teniendo un gran viernes y tenemos dos cosas para cerrar la semana. La primera es muy fuerte, es muy relevante, es muy importante, y es que ya se estrena en HBO Max Marcial Maciel, El Lobo de Dios, un documental donde se hablan cosas que periodísticamente se han ido descubriendo por años, pero en esta ocasión hay una cantidad de testimonios de personas que estuvieron ahí, de personas que fueron parte del problema, de personas que fueron víctimas del problema, y sabemos cuál es el problema. Claramente el abuso infantil, el abuso de estos muchachos por tantos años y cómo llegó hasta el Vaticano. Es un documental muy esperado, muy de impacto y que ya se puede ver. Así que les dejamos la entrevista que Ivette hizo con su director Matías Goibert, porque verdaderamente hay que hablar de esto. No queremos hacer una serie sobre un pedófilo solamente, Maciel. Queremos que Maciel es mucho más grande que esto. La pregunta central es esa: ¿cómo es que este tipo este monstruo de muchas caras, atravesó 50 años de la historia de América Latina y de Europa, te diría, con total impunidad? Y yo creo que eso nosotros no lo habíamos visto retratado, y a nosotros nos interesaba eso. En principio, escuchar los testimonios de ellos, de Vaca o de Barba, de personas que pueden ser nuestros abuelos, es muy doloroso y desgarrador. Lo tenés enfrentado, un señor grande que tuvo que vivir con todo esto, tantos años de su vida. Cuando te lo va contando, las cosas que te va contando son realmente muy difíciles de escuchar. Ese material nunca se había visto. Hay materiales filmados en Super 8 de Maciel en Disneylandia con Norma y Normita. Eso nunca no se había visto. Fotos que Seba, un ex legionario en Francia, le mandó fotografías que no existían. O sea, todo eso es un trabajo de investigación muy grande, que es lo que va narrando a lo largo del tiempo toda la trama de la historia también. Bueno, ya que seguimos por esa plataforma, vamos a alivianarnos un poco, aunque sí es una serie intensa, pero los temas no son así. Y si ustedes vieron la primera temporada de Twisted Metal, sabrán lo esperada que es la segunda. Es la historia de un mensajero, sí, en un mundo apocalíptico, en el cual pues, los payasos están ahí para asustar como acostumbran, pero tiene un sentir de Mad Max y tiene un gran sentido del humor, y es protagonizado por Anthony Mackie, sí, el mismísimo Capitán América. Platicamos con él y queremos dejarles un poquito de esto para que, pues, si no son fans de la serie, se enteren de qué va, y si lo son, lo gocen profundamente. So what's new? What can you tell people without it being a spoiler, so they'll come back and say, wow, I was not expecting that? Well, I'll say this. This season is really unique because we have so many new characters, and I think it gives the audience the feeling that they get from the video game. When watching this season, you get to pick the character that you want to root for to win the tournament. You get to follow their journey. We give you their backstory so you have an emotional connection to them, and you get to watch their arc throughout the course of the show. I don't think there's ever been a series like that where you have so many new introductions to characters and so many unique characters that you get to, kind of, see yourself in those characters and go on the ride with them. Ahí lo tienen, ya nos vemos por allá el lunes, mi querido Rodrigo, ya vamos de regreso. Gracias por todo y un abrazo, tengan un gran fin de semana.
Gracias, como siempre, Susi. Así llegamos al final de este espacio. Le agradecemos nos haya acompañado a lo largo de esta hora, así como de toda la semana. Nos vemos el lunes en punto de las 6 de la tarde. Inauguramos el fin de semana. Muy buena tarde.